La paz de Dios, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, les saluda Dunia Molina y esto es Buenas Nuevas. Como siempre, una palabra para cada uno de ustedes, una palabra que llena nuestra vida, la palabra que es vida y eficaz. Así que hoy justamente estaremos ahondando, hablando sobre la palabra de Dios. Siempre hablamos de la palabra de Dios, pero en sí hoy vamos a meditar un poco acerca de la palabra escrita, de lo que está ahí en las Sagradas Escrituras, el significado de todo esto que nosotros leemos y que muchas veces lo leemos sin darle la mayor importancia. Así que hoy vamos a hablar de esto y justamente he titulado el tema Tu palabra da vida. Estamos hablando de la palabra de Dios, desde luego. Hablaremos del poder de la palabra de Dios, el poder transformador de las Sagradas Escrituras y que también son vistas, dice el salmista, como lámpara a nuestro camino, como esa luz que alumbra, esa luz que ilumina nuestros pasos para no tropezar, para no caernos. Así que vamos a detenernos en muchas citas bíblicas que nos hablan del poder de la palabra de Dios y lo que la palabra significa cuando nosotros la hacemos vida, cuando le permitimos que se encarne en nuestro corazón, en nuestra alma, en todo nuestro ser. San Juan, iniciamos con San Juan. ¿Qué dice la palabra de Dios? San Juan 15:7. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, entonces pidan lo que quieran. Amén. Mire, comenzamos con esta importante palabra, esta promesa de nuestro Señor Jesús acerca del creer, de tener fe en la palabra que está escrita, en la promesa que Él nos dejó. ¿Qué dice? Repito, pidan lo que quieran. ¿A quiénes le está diciendo esto? A los que permanecen en Él, a los que creen en su palabra. Mis palabras permanecen en ustedes y entonces pidan lo que quieran. ¿Cómo la manera de recibir esto? Es recibiendo primero su palabra, teniendo la fe, la convicción en lo que leemos, que lo que nuestros ojos leen lo crea nuestro corazón y se encarne en nuestra vida. Y eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. San Juan nos está diciendo esta promesa maravillosa del Señor. Hay una promesa de Él, pero también hay algo de parte de nosotros que el Señor espera que nosotros hagamos. Se vuelve entonces un poco fuerte esta palabra, este llamado nos tiene que llevar a reflexionar cómo estamos, cómo es esa relación, ese interactuar que hacemos con la palabra de Dios. Cada vez que nosotros leemos debe ser a una escucha, llevarnos a una escucha de la voz de Dios. Cada vez que leamos la palabra, que abrimos nuestra Biblia, nuestras Sagradas Escrituras, debe llevarnos a un diálogo con Dios, a interactuar con Dios, porque la palabra es Dios. Como nos dice más adelante también San Juan, nos dice que el verbo se hizo carne. El verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne y habitó entre ustedes, habitó entre nosotros, dice la palabra de Dios en primera de Juan, en el primer capítulo del Evangelio San Juan. Entonces, nuestra reflexión ahora, ¿qué nos está diciendo? ¿Cómo nosotros interactuamos con el Señor cuando estamos leyendo su palabra?
Porque cuando estamos leyendo, estamos hablando con Él, estamos escuchando su voz, estamos escuchando su mensaje, estamos escuchando su enseñanza, así como igual a María, la hermana de Marta y Lázaro, que dice la palabra de Dios, que ella se sentaba a escuchar su palabra. Nosotros hoy en día nos debemos de sentar a leer y a sentir y saber que es Dios hablándonos. Así que la reflexión debe irnos adentrando en esto, profundizando en esto. ¿Cómo soy yo? ¿Será que soy de los que solo pido y pido y pido? Señor, mira esto, Señor, dame esto, Señor, cuídame esto, Señor, te pongo esto, Señor, te pido por esto, Señor. Solo estamos nosotros pidiendo y pidiendo. ¿Somos de esos? ¿Cómo está usted? ¿Cómo es la relación con el Señor? Cuando usted se encuentra a través de la palabra, en ese diálogo, en esa plática con el Señor, ¿solo pide? ¿O a través de la oración? ¿Verdad? Que es quizás más común, o lo hacemos más que la lectura de la palabra. Espero que vaya igual la cuestión, ¿verdad? Tanto que leamos, porque cuando leemos es escuchar las enseñanzas del Señor. Y cuando oramos, pues sí, entramos en plática con Él, que también debe haber un momento que nos callamos y escuchamos la voz de Dios. Así que preguntémonos este momento, ¿cómo somos nosotros? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está usted? Les decía, de los que solo piden, porque a veces nosotros, hermanitos, caemos en esto. Sentimos, creemos o hemos pensado que la vida nos debe, que el mundo nos debe, que Dios nos debe, todo mundo nos debe. Muchas veces nos detenemos. ¿Qué estoy haciendo yo por los demás? ¿Qué hago yo para alabar a Dios? Dios no necesita que tú le agrades, que yo le agrade. No, Él es Dios, Él es nuestro papá y punto. Pero sí nosotros debemos adoración y alabanza a Él. Dice la palabra que Él busca un pueblo que le alabe en espíritu y en verdad. Eso es quizás lo menos que nosotros deberíamos de hacer todos los días por el Señor, alabarle, adorarle. Eso sería una entrega al Señor. Nos estamos dando a Él. Pero muchas veces lo que hacemos es más pedir y pedir y pedir y pedir. Muchas veces, como dice nuestro hermano predicador Salvador Gómez, dice que muchos tenemos más siempre un asadón para adentro. ¿Verdad? ¿Cómo trabaja el asadón? Para adentro, para acá, lo que yo quiero, lo que yo necesito. Muy pocas veces trabajamos con una pala en la mano. ¿Y cómo se trabaja con una pala en la mano? Saco y tiro y doy, y doy, y doy, y doy. Así muchas veces nosotros en nuestra vida sentimos como que la vida, el mundo o Dios nos debe. Muy pocas veces nosotros nos detenemos y estamos dispuestos a dar. La palabra de Dios, entonces, repito, San Juan 15:7 nos está diciendo, ustedes permanecen en mi palabra y yo les daré lo que ustedes pidan. Así se realiza este milagro, este misterio de Dios con el ser humano, o nosotros como seres humanos encontrándonos con el Señor a través de la palabra. Fíjese, la palabra de Dios es un medio de crecimiento espiritual. La palabra de Dios te da la paz, te da la libertad, te da sanidad. Mira todo lo que la palabra de Dios puede darnos. Así que es sumamente importante que nosotros estemos atentos con esto. Leer la palabra a diario, que se vuelva ese alimento, ese sustento, ya que es crecimiento espiritual, es alimento para nuestra vida, son vitaminas para el alma. Así que nosotros estamos llamados a leer la palabra día a día. Todos los días de nuestra vida poder alimentarnos. ¿Para qué? Para crecer espiritualmente.
y no quedarnos enanos espirituales, ¿verdad? O desnutridos espirituales, porque vea, con la hemoglobina baja es un problema, es un riesgo muy grande que usted sabe que viene después de eso. Así que necesitamos la palabra de Dios como crecimiento espiritual. La palabra de Dios, les decía, también nos da paz y nos da la libertad y nos da la sanidad. San Mateo capítulo 8, en el versículo 8 también, encontramos a un centurión, un soldado romano con tremenda fe que agradó a Jesús. A Jesús le impactó de verdad este hombre, la fe de este hombre. ¿Sabe? Le dijo a Jesús, es así como que no te molestes en ir. Quizás estaba largo de la casa donde estaba este muchacho, este joven enfermo, o este niño, este adolescente, no sé qué edad tenía, pero el centurión le dice al maestro, vea, no era usual tampoco que un soldado romano, una persona con el título de llegase a Jesús con tremenda fe, ¿verdad? Así que este hombre se acerca y le dice, tan solo di una palabra y mi siervo quedará sano. Tan solo di una palabra. Mire, qué bonito cómo este hombre creyó en la palabra de Jesús, en la palabra pronunciada por el Maestro, por el Mesías, por el Hijo del Hombre, como le llamaban en aquel momento, por el Hijo del Altísimo, por el Emmanuel. Mire, así, con esta fe grande de este centurión, se hizo un gran milagro, un tremendo milagro. Mire, hermoso. ¿Y eso cómo lo debemos aprender nosotros hoy? Pues la palabra. Tan solo di una palabra, Jesús, y mi corazón será transformado. Tan solo di una palabra, Señor, y mi vida quedará en libertad. Seré libre, libre de todo pecado, de toda avaricia, de todo lo que el mundo quizás me está ofreciendo, oprimiendo. Regresamos en unos momentos, mis hermanos. No nos cambie, ya volvemos. Gracias por seguir ahí, mis queridos hermanos, y estoy compartiendo con ustedes la palabra que da vida, la palabra que Jesús pronunció, la palabra que salió de la boca del Mesías y que curó muchas personas. Es más, nos cuenta la palabra que todos los que le traían a él, los enfermos, los cojos, los sordos, los mudos, los ciegos, todos recibían sanación. Así que estábamos en esa presencia del Señor junto al centurión que ha cautivado el corazón del Maestro cuando le dice, tan solo di una palabra y mi siervo quedará sano. Esa es la palabra de Dios y esa es la que nosotros estamos llamados a creer, a encarnar en nuestra vida. Esa palabra que les decía es un medio de crecimiento y que nosotros debemos confiar totalmente. Cuando confiamos en la palabra, estamos confiando en Jesús. Cuando confiamos en la palabra, estamos confiando en Dios nuestro Padre. Estamos creyendo totalmente en lo que ellos dicen y tienen para nosotros. Creer en la palabra nos da vida. Creer en la palabra nos renueva. Creer en la palabra, les decía, nos transforma. Así que el llamado, debemos vivir conforme a la palabra, amando y obedeciendo a Dios desde la palabra, desde lo que el Señor tiene a través de las Escrituras, la cual se traduce en una vida
de servicio. Esa es la consecuencia del que vive según la palabra de Dios. Transforma el creyente. Ya no eres igual. Cuando la palabra se encarna en ti, jamás puedes ser igual. Jamás la Virgen María fue como antes. Ella cambió totalmente su vida. La vida de ella fue, dice, quiero ser la esclava tuya, mi Dios. Lo que tú digas, yo haré según tu palabra. Yo viviré según tu palabra. Yo caminaré según tu palabra. Así yo serviré según tu palabra. Eso dijo nuestra madre, la Virgen María, la madre de Jesús. Mire, hay otra palabra. Yo les dije al inicio que tenía muchas que compartir porque encontramos cualquier cantidad del poder de la palabra que es transformadora, que es luz y que es guía, que es paz, les decía también, que libera. San Mateo 28:19, en los últimos versículos de este evangelista, de este evangelio. Vayan y hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y enséñenles a cumplir lo que yo les he mandado. Mire, ese es el gran mandato, la gran comisión. ¿Qué nos está diciendo? Vayan, enséñenles a cumplir lo que ustedes están cumpliendo, porque cuando nos dice vayan y hagan esto es porque ya nosotros somos hacedores de esa palabra, somos cumplidores de esa palabra, somos seres vivientes de esa palabra. Ya esa palabra está encarnada en nosotros y ahora somos capaces de enseñarla a otros. Esto le decía Jesús a sus discípulos y quizás hoy también te está diciendo a ti. Lo que yo te he enseñado, también enséñala a otros. Lo que estás recibiendo, también compártala con otros. Lo que la palabra te ha dicho al corazón, a tus oídos, también díselas a otros. Lo que yo les diga a los oídos, grítenlo desde las terrazas, les decía el Señor. No podemos quedarnos con lo que recibimos y hoy estamos recibiendo lo que es la palabra de Dios. Y por último, pues te tengo unos, digamos así como beneficios, ganancias que nosotros tenemos cuando somos oidores y hacedores de la palabra, oidores y practicantes de la palabra. Vivimos, les digo, según la palabra de Dios. Bueno, a eso me refiero cuando digo beneficios, que salimos ganando, digamos que sacamos provecho o que somos beneficiados por esto, que somos, digamos, favorecidos, afortunados, lo que tú quieras decir cuando leemos, cuando practicamos la palabra de Dios. Repito, somos beneficiados. Somos afortunados, somos nosotros. A Dios no le hacemos crecer más su majestuosa, su poder. No le hacemos hacer más Dios. No, Dios no, ni le hacemos menos si nosotros no lo hacemos. Entonces, repito, somos nosotros los afortunados, los beneficiados, los que obtenemos muchas ganancias cuando leemos la palabra. Primer beneficio, mire qué bonito, te transforma y te libera. Y esto es algo maravilloso. La palabra de Dios tiene el poder de transformar la incredulidad en la fe, la muerte en la vida, los fracasos en la victoria. Es una fuente de liberación y sanidad. Repito, tan solo di una palabra y mi siervo quedará sano. Mire, esto es el poder de la palabra, transformadora, libertadora, dice, te da fe, así. Sí, es que la fe viene por el oír palabra de Dios. Así nos dice Hebreo, ¿verdad? Viene por el oír ¿qué? Palabra de Dios. Eso, entonces nosotros nos transforma la incredulidad en la fe. Y esto bonito, la muerte en la vida. Otro beneficio que recibimos es nuestra guía, y se lo decía al principio. Sirve como lámpara a nuestros pies que ilumina el camino. También nos da sabiduría, es decir, revela los pensamientos y deseos profundos del corazón y nos va guiando en nuestras decisiones. ¿Cuántos de nosotros necesitamos y deseamos tener sabiduría?
Claro que sí, yo sé que usted también está añorando tener sabiduría porque hay cosas que nosotros nos confundimos y no sabemos qué hacer, qué decidir, cómo hacerlo, a dónde ir, cómo... Así, a veces nos confundimos, entonces necesitamos ¿qué? Sabiduría. ¿Dónde la encontramos? En la palabra de Dios. La palabra de Dios, repito, nos da la sabiduría y también es la guía, es la que nos va guiando en nuestros caminar, en nuestros pasos, en nuestros senderos, hacia dónde ir. Toda la escritura es inspirada por Dios. Se lo dije al principio, ¿verdad? Es interactuar con mi Señor, ¿verdad? La palabra de Dios es una carta de amor de Dios para sus hijos, para los que Él ama. Y es usted y soy yo. Eso es la palabra de Dios, una carta que el Señor nos ha dejado. Y ahí encontramos lo que es, lo que Él quiere, lo que hay en su corazón, en sus deseos, en sus pensamientos. Así que eso nos dice la palabra. Es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Miren también, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Mire, si nosotros nos apegamos a la palabra, si nosotros estamos ahí, seremos instruidos, no nos vamos a perder, no vamos a caer, vamos a caminar por el camino del bien, vamos a ser instruidos, vamos a hacer las cosas correctamente, no vamos a meter tanto la pata. ¿Verdad que sí? Si nosotros nos dejamos instruir por la palabra. Nos capacita para toda obra buena. Eso hace la palabra de Dios. Y es que hay cosas que de verdad son lógicas. Si usted desde buena mañana lee, estudia unos minutos que sean, unos minutos que usted lea un versículo, 2 versículos o más de la palabra de Dios, la medite en su corazón, se detenga y se vuelva hacedor, practicante de esa palabra, seguramente ese día o los días nos vamos a tropezar menos. De eso estoy segura. Así que también recibimos paz. Porque la palabra de Dios aviva el alma. Mire qué bonito. Si tú estás triste, si tu corazón está en guerra, si estás en una confusión terrible, la palabra de Dios aviva el alma. Apacigua el corazón. Toda esa locura que viene a nuestra mente. Mire, te centras en algo maravilloso, en una luz resplandeciente. La palabra de Dios sosiega tu corazón, sosiega tu alma y entras en un estado de ¿qué? De confianza. Entras en un estado de abandono. Cuando lees la palabra, dices, ok, Dios me guía y si cualquier cosa que pase es porque Dios ha permitido, porque Él querrá, sabrá qué enseñanza me está dando a través de esto. Así lo tomamos. ¿Cuándo? Cuando nos dejamos guiar por la palabra. Cuando la palabra está en nuestro corazón, en nuestra mente. Mire, hermoso. La palabra aviva el alma, les decía, trayendo paz y trae vida y propósito a aquel que cree. Trae vida y propósito. No caminas, como diríamos popularmente, a la zumba marumba. No andamos así ya. No andamos a la deriva, sino que hay alguien que maneja nuestra vida. Hay un Espíritu de Dios que sopla, que nos maneja, que maneja las velas y nos lleva donde Él quiere. Así, cuando nosotros nos dejamos manejar por esa palabra, conducir por la palabra. También en la palabra de Dios, otro beneficio maravilloso es que tenemos confianza y nos volvemos obedientes. Y el que obedece no se equivoca. Así que puedo
ampliar este concepto y decirle que esto también es importante y de bien, de beneficio para todos si nosotros lo llevamos en todos nuestros aspectos de nuestra vida. Si nosotros llevamos todos estos puntos, la obediencia, la confianza, la seguridad en el Señor, la seguridad en Él, también somos beneficiados como los proyectos que tengamos, desde luego. ¿Verdad? En el trabajo donde estamos, donde nos desenvolvemos, donde nos desempeñamos o quien compartimos, cuando nosotros somos unas personas guiadas por el Señor. Confiamos en Él y somos personas obedientes. Se debe poner toda la confianza en Dios y en sus promesas. ¿Dónde están esas promesas? ¿Dónde las encontramos? En la palabra de Dios. Ahí encontramos las promesas y vivimos de acuerdo a la palabra, obedeciendo sus mandatos. Lo que Dios nos ha prometido se cumple. Solo debemos ¿qué? Obedecer a la palabra, a sus mandatos. Y por último, yo les decía que hay algo maravilloso de todo esto. Cuando nosotros tenemos y recibimos todo esto porque somos practicantes de la palabra de Dios, porque hay una interacción con la palabra día con día, entonces se refleja en cómo somos con los demás, en nuestro servicio. Y les decía hace un ratito, ya no solo tenemos un asadón en la mano, quizás hasta lo tiramos si nos interesa trabajar con una pala. A ver, ¿qué hago? ¿Qué quieren que haga? ¿Qué necesitan? Aquí estoy. Aquí están mis manos. ¿En qué puedo servir? ¿A dónde vamos a ir? ¿Dónde quieren que vaya? ¿Qué tengo que hacer? Todo es servicio. Todo es como la suegra de Pedro. Dice la palabra de Dios que en cuanto fue sanada de la fiebre, se puso a servirle. Se puso a servirles ahí, es decir, se levantó, Dios me sanó, me liberó y me pongo el delantal para servir. Ahora ya estoy curada, ahora estoy bien, ahora soy una persona de fe, ahora soy una persona que sigue y se deja guiar por el Espíritu Santo a través de la palabra. Y entonces, ¿ahora qué? Acciono. La acción es servicio, realizar acciones diarias, incluso las más humildes, con la actitud de hacerlo como para el Señor. Todo lo que hagamos, hagámoslo como que fuera para el Señor, dice, y no para los hombres. Y trae una satisfacción cumplir la voluntad divina de Dios. Es decir, somos nosotros, usted y yo, somos los beneficiados. Seremos unas personas contentas, alegres, agradecidas, felices, y se nos notará. Bendito sea Dios. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Nos vemos en la próxima. Dios les bendiga y recordarles siempre que Dios les ama.